Desde La Voz de América en Washington, para el Sol de la Tarde. Efectivamente, las 4:09 en este Sol de la Tarde. Y bueno, de Estados Unidos no hay mucho que abundar. Gonzalo, placer tenerte nuevamente aquí en este Sol de la Tarde, pero con estas noticias tan fatídicas como la muerte, creo que ya está por 13, los muertos en Oregón. Sí, un saludo para todos los escuchas del Sol de la Tarde y tienes razón, el número de muertes continúa aumentando en esta universidad comunitaria, una universidad rural del estado de Oregon. La información es aún fluida, La Voz de América consiguiendo información. Lo que te puedo decir es que las autoridades han confirmado a La Voz de América que están investigando a la persona que supuestamente causó el tiroteo y determinando si hay algún tipo de conexión con organizaciones terroristas. No han querido dar información, sin embargo han dicho que algunos de los pasos que ha seguido esta persona, que se describe como un hombre de unos 27 años, concuerda con actividades de terrorismo en donde se trata de infligir el mayor daño posible. Las autoridades, sin embargo, son cautelosas, así que la información es fluida en este momento. Gonzalo, ¿qué se sabe? ¿Fue uno o varios los agresores? ¿Está muerto el agresor o uno de ellos? ¿Dónde específicamente está esta universidad técnica? Oregón, de hecho, es un estado un tanto rural. ¿Qué pasó? Sí, vamos a empezar. Esta es una pequeña universidad, una universidad comunitaria. Está cerca de la ciudad principal de Oregon, que es Portland, y es Roseville. Roseville es un pueblo, en realidad es un pueblo, y la universidad comunitaria tiene aproximadamente entre 1,500 2,000 estudiantes. Ahora, a pesar de ser un pueblo, las autoridades insisten en que el sospechoso es solamente una persona en este momento, una persona que estuvo activo desde ayer en las redes sociales, advirtiendo, esto lo han confirmado las autoridades a La Voz de América, advirtiendo de que iba a ocurrir una desgracia en esta pequeña universidad. La información, como te digo, faltan aún detalles que se van a dar más adelante, pero esta persona activa en las redes sociales advirtiendo de lo que iba a suceder y efectivamente confirmada. ¿Cómo se llama esa persona? Las autoridades. ¿Cómo se llama esa persona, Gonzalo? ¿Cómo se llama esa persona? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, y voy a leer textualmente, el periódico El País dice que las autoridades federales han confirmado que el tirador resultó muerto después de enfrentarse a la policía. ¿Tienes esa información? Lo que la policía dijo es que lo tienen en custodia, ya sea con vida o sin vida, la persona está en custodia. No, a La Voz de América no han confirmado, solamente se dice o se nos dijo que el supuesto tirador es precisamente una persona que está en custodia, pero no se nos informó si estaba vivo o muerto. Hay versiones contradictorias al respecto y estamos esperando en los próximos minutos para que las autoridades den una conferencia de prensa donde estará presente La Voz de América y obviamente estaremos ampliando con ustedes. Gonzalo, y bueno, en este caso quizás no se sabe porque es una situación que está en proceso, pero en sentido general, ¿cuáles serían las motivaciones de estos tiradores que agreden a cuanta persona encuentran a su paso? ¿Por qué preferir cines? ¿Por qué preferir escuelas? Como es lo que hoy nos ocupa. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Es porque en Estados Unidos es muy fácil armarse o es un tema mental, conductual? ¿Cuáles serían las razones? Hay varios motivos. Uno de ellos es la facilidad con que en Estados Unidos se adquieren armas.
Recuérdate que aquí constitucionalmente tú tienes el derecho de portar, de tener armas, y es fácil, obviamente, conseguirlas. Lo número dos, hay mucho problema en Estados Unidos. En realidad tenemos una crisis de salud mental. Personas que se ven sanas mentalmente, pero en realidad tienen algún tipo de desbalance. Estas situaciones combinadas con la tenencia irrestricta de las armas hacen verdaderamente una mezcla explosiva que, como tú ves, constantemente se dan este tipo de masacres, porque son masacres. No es una o dos personas como suceden en nuestros países, en donde alguien pues está relativamente inestable mentalmente y lo que hace causa dos muertes o 3 muertes. Aquí estamos hablando de masacres, ya 10 personas, el número sigue en aumento, aparentemente va ya por 13, quizás un poco más, pero sí, esas dos combinaciones hacen digamos, cóctel explosivo para que haya este tipo de masacres. Por cierto, rápidamente, el presidente Barack Obama, solamente minutos atrás, se nos ha confirmado de que fue informado de la situación con lo último, las agencias federales le han informado hace solo, si acaso, 5 minutos de lo que ha ocurrido en lo último, y el presidente ha ordenado una investigación exhaustiva al FBI para determinar si efectivamente esta persona tenía algún tipo de conexiones con organizaciones terroristas. Gonzalo, en otro orden, ¿cuáles han sido las reacciones del gobierno norteamericano ante ya el confirmado y el recurrente ataque ruso en Siria a los supuestamente miembros del Estado Islámico, pero que según los norteamericanos no van dirigidos a ellos, sino más bien a los insurgentes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad? Mira, interesante, porque primero el ataque fue tomado por sorpresa, se realizó solamente 2 días después de que el presidente Obama y Vladimir Putin se dieran la mano en Naciones Unidas y discutieran precisamente el tema de Siria, de Bashar al-Assad, de los rebeldes y del Estado Islámico. La reacción de Estados Unidos ha sido de total y absoluto rechazo. Furiosos prácticamente estaban los del Pentágono, principalmente porque Rusia, aquí es algo curioso, fíjate, tenemos a un Vladimir Putin que es un macho internacionalmente, contra un presidente Barack Obama que es más suave, más diplomático, más callado, y el presidente de Rusia se da la tarea de decirle a Estados Unidos de que no vuele ningún avión, porque Estados Unidos tiene fuerzas conjuntas, lidera una coalición, que no vuele ningún avión sobre Siria, porque ellos, los rusos, van a atacar. O sea, de eso les dice Estados Unidos que ni siquiera vuelen aviones, de manera que el Pentágono está furioso, se están tomando acciones, ya hay reacciones, han dicho de que es inaceptable este tipo de situaciones, y segundo, según Estados Unidos va a continuar volando sus aviones, va a continuar desarrollando su campaña de coalición internacional con otros países como es de Francia y el Reino Unido, y lo principal, lo que quiere Estados Unidos es prácticamente quitar del poder a Bashar al-Assad, algo que Rusia ha dicho, no, yo lo apoyo y él tiene que quedarse. Así es que una situación muy peligrosa, muy grave en este momento. Que los grandes se pongan de acuerdo, Gonzalo. Gracias por esta actualizada y magnífica intervención en este Sol de la Tarde. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, gracias a Gonzalo Abarca desde La Voz de América, la VOA en Washington. ¿A Maurice?